a datos del Centro de Control de Prevención y Enfermedades, para el 2040, más de 78 millones de adultos mayores de 18 años en Estados Unidos tendrán un diagnóstico de artritis. De hecho, según cálculos del mismo CDC, desde el 2013 al 2015, más de 58 millones de adultos en Estados Unidos fueron diagnosticados con alguna forma de artritis, como es la artritis reumatoide, lo cual representa ya un problema de salud pública. Entonces, ¿cómo atender las señales de nuestro cuerpo ante la artritis reumatoide? ¿Qué papel juega nuestro sistema inmune? Y lo más importante, ¿cómo y con quién atenderla a tiempo? Soy el doctor Oscar Soto Raíces y hoy en Expertos en Salud resolveremos estas y otras dudas más sobre la artritis reumatoide. Y hoy en Expertos en Salud, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? La doctora Paloma Alejandro Silva, reumatóloga, nos acompaña para hablar sobre todo lo relacionado con enfermedades autoinmunes y artritis reumatoide. ¿Y cuál es el tipo de ejercicio recomendado para paciente con artritis? También conoce los signos, síntomas, tratamientos, terapias y mucho más sobre la artritis reumatoide. También hablamos sobre el papel de la alimentación en la artritis reumatoide y la artritis en la población pediátrica. ¿Cómo entender los síntomas? La doctora reumatóloga pediátrica, la doctora Elibeth Zambrana, nos aclara todas tus dudas. Y a propósito del tema de hoy, en nuestras redes sociales preguntamos, ¿cuál es la mejor manera de controlar la artritis reumatoide? Queremos saber acerca de ti, por eso participa con el hashtag Expertos en Salud. Cuéntanos tu experiencia con la artritis reumatoide y sé parte de toda nuestra comunidad virtual en las redes sociales de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy, a lo largo del programa, no solo hablaremos de cuáles son los tratamientos o causas de esta afección, sino también queremos contar historias de cientos de pacientes que, como tú, también padecen de artritis reumatoide. De acuerdo con las cifras del National Cell Foundation, casi el 4% de la población mundial padece de una o más enfermedades autoinmunes de las 80 actualmente clasificadas. Una de las más comunes es ciertamente la artritis reumatoide, que representa una de las principales causas de dolor crónico en los Estados Unidos. Sin embargo, para profundizar más en este tipo de afección y comprender cómo funciona nuestro sistema inmunológico, nos acompaña hoy la doctora Paloma Alejandro Silva, reumatóloga, que ya ha estado en el programa anteriormente y le damos la bienvenida una vez más. Hola, doctora. Gracias por la invitación. Y vamos a empezar quizás hablando, antes de hablar sobre la artritis reumatoide, ¿verdad? Ya que enmarcamos el tema en condiciones autoinmunes, en lo que es el sistema inmune, ¿verdad? ¿Cómo funciona y qué pasa para que ocurra una condición como esta, quizás? Sí. Pues realmente todavía es algo que siempre queremos estudiar, pero básicamente hay algo en el ambiente que hace el trigger de inflamación, pero también el paciente tiene alguna mutación genética y esos dos factores combinados es lo que hace que el sistema inmune tenga una disregulación y comience a atacar a los mismos órganos del paciente. ¿Qué cosas en el ambiente? Fumar cigarrillo, la dieta, algún tipo de virus que les haya dado, en fin, cualquier cosa que te saque los órganos de su, como yo digo, de su pace.
Que lo importante es que la gente entienda que no es necesariamente una sola cosa. No, son muchos factores y que es algo difícil de explicar porque ni nosotros mismos como médicos podemos decir al paciente esto fue lo que te causó tener esta condición, así que siempre nos gusta decir que es la combinación del ambiente y alguna mutación genética. Y ciertamente lo que ocurre, ¿verdad? Para ir un poquito más hacia atrás, el sistema inmune lo que hace es el sistema, ese conglomerado, ese conjunto de células que no está en un solo sitio, que como la gente puede ver en pantalla, están en muchos sitios distintos, ¿verdad? Y lo tenemos aquí detrás para que la gente lo pueda ver. Hay un conjunto de células que nos protege, que siempre está viendo qué es nuestro y qué no es nuestro, lo que es extraño, y trata de combatirlo, virus, bacterias, algo en el ambiente, ¿verdad? Cosas que están, como ven en pantalla, en las amígdalas o adenoides, los ganglios linfáticos, en el timo, en la médula ósea, dentro del hueso, ciertamente, en el vaso, en el hígado, placas de Peyer, en el apéndice, en todos estos órganos hay células B, células T del sistema inmune que nos ayudan a eliminar lo que no está bien. Sí, claro, ¿correcto? y cuando hay esa mutación genética o ese factor del ambiente, por alguna razón el sistema inmune se confunde, hay una disregulación y te empieza, en vez de atacar a los virus y a las bacterias, comienza a atacar los órganos de nuestro cuerpo. Y en el caso de la artritis reumatoide, por ejemplo, te está atacando tus articulaciones y el sinovio y todos esos compuestos que están en la articulación. Y hace falta, no solamente hace falta que algo externo como la nicotina, como bien decías, como un virus, una bacteria, cause que el sistema pierda regulación, ¿verdad? Y eso también va a depender de la genética de la persona. Por eso, aunque esto no es una condición que se hereda, porque mucha gente pregunta si esto se hereda, no se hereda, pero sí se puede heredar la predisposición. Exacto, la mutación genética se hereda, que es la predisposición, pero sí como nosotros podemos controlar que de esa mutación genética no llegue a tener la condición clínicamente. Y podemos entonces quizás hablar un poquito más sobre lo que es la artritis y más que nada cómo diferenciarla, ¿verdad? De otros tipos de artritis, y quiero que hablemos también de lo que hoy consideramos una artritis preclínica, pero quizás lo que podemos hacer primero es diferenciarla, por ejemplo, de osteoartritis, que es algo muy común. Sí, y eso es importante porque artritis es un término bien general, simplemente significa que hay un daño en la articulación, ¿verdad? Un daño mecánico, o ya sea del hueso, del cartílago, pero ¿qué tipo de artritis tiene el paciente? Así que sí, hay muchos tipos de artritis, cientos, y ¿cómo se puede diferenciar de la osteoartritis? Bueno, la osteoartritis realmente, como les digo, es un daño mecánico en la articulación, en el cartílago, ya sea por la edad, por trauma, pero no es una condición que sea causada por inflamación en la articulación, ¿ok? Es simplemente desgaste de la coyuntura. A cambio de la artritis reumatoide, donde tienes una inflamación autoinmune que está destruyendo la articulación. Y eso es importante porque por eso es que los tratamientos son tan diferentes. En una condición como artritis reumatoide, pues se dan medicamentos que inmunosuprimen al paciente para bajar esa respuesta inflamatoria, y en osteoartritis realmente no tenemos muchas cosas porque es realmente el desgaste de la coyuntura, pero sí manejamos el dolor, manejamos formas de cómo prevenir que la articulación se dañe más, pero no es que hay un medicamento que va a prevenir que la condición progrese. Precisamente por eso es que no hemos todavía podido encontrar cosas que ayuden a detener el progreso de osteoartritis. Claro. Ahora, sí, para la gente que se pregunta, pero yo tengo osteoartritis de rodilla y sí tengo inflamación. Y ocurre porque lo que ocurre es que el peso, el uso que se le da a la articulación cuando está ya desgastada o dañada hace que se inflame también, ciertamente. Pero es un tipo de inflamación un poquito distinta. Muy diferente, sí. Por eso es que cuando hablamos de osteoartritis o osteoartrosis, ¿verdad? Como se le llama en algunos otros países, hablamos de uso y abuso, ¿verdad? Es ese desgaste usual del cartílago, que es lo que está entre una articulación y otra, y los tejidos que la rodean, ¿verdad? Y lo otro importante es que con artritis reumatoide puede haber una cosa no excluye la otra. No, exacto. Pacientes con artritis reumatoide pueden tener osteoartritis, pueden tener ambas artritis, que es lo que se llama osteoartritis secundaria, que es de tanto daño a la articulación con los años de la condición, entonces ya se vuelve un problema más estructural y mecánico desde el desgaste de la coyuntura. Así que puede ser y suele ser un poquito a veces challenging para el reumatólogo poder distinguir qué tipo de artritis tiene.
También existen las artritis más complejas como la espondiloartritis, como es la artritis psoriásica, donde tienes ese tipo de artritis inflamatoria, pero está asociado a psoriasis, ejemplo. Así que, o puede ser artritis por gota, lo que se llaman las artritis cristalinas, que es muy común en Puerto Rico y en muchos países, donde tienes un cambio inflamatorio en la coyuntura, pero viene por la deposición de los cristales de gota. Así que por eso es la importancia de que hay que ver un especialista, hay que ser examinado para poder tratar de descifrar qué tipo de artritis tiene el paciente. Muy importante porque todas son muy distintas. Sí. Y quizás me gustaría detenerme un poquito para hablar de las espondiloartropatías, que esa puede ser la palabra de hoy, ¿verdad? Espondiloartropatía. Sí. Una palabra larguísima, pero envuelve un grupo de artritis como la artritis psoriásica, que ya hemos en otros programas hablado de artritis psoriásica, artritis que viene asociada a la psoriasis, pero también la que está asociada a Crohn's o a colitis. A Crohn's, colitis, que es lo que se le llama la espondiloartritis asociada a Crohn's. También está la espondilitis anquilosante, que es una condición sumamente vieja, donde el paciente básicamente la columna vertebral lumbar, el sacro se fusiona y pierde movilidad. Pero son también condiciones de artritis que tienen otros síntomas de inflamación en otros órganos, como el colon, el ojo, la piel. Así que es un tipo de artritis un poco más sistémica, complicada y a veces difícil de diagnosticar. Y lo otro que es importante que la gente entienda, porque parece mucho, pero para un especialista no es difícil diferenciarlas porque cómo se envuelve, ¿verdad? Qué es lo que afecta es distinto. La artritis reumatoide usualmente es simétrico. Simétrico, exacto. Articulaciones pequeñas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se afecta? Las manos. Los pies. Los pies. Y luego las rodillas, pero entonces con estos otros tipos de artritis, pues por ejemplo la espondiloartritis, pues más la espalda baja. Así que por eso es la importancia de hacer un buen examen físico, un buen historial y de mano de un especialista. Y antes de seguir hablando sobre osteoartritis, los invito a que veamos la siguiente cápsula y ya volvemos con más. ¿Qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo. La artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una hinchazón dolorosa que puede finalmente causar la erosión ósea y la deformidad de las articulaciones. Este trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones. En algunas personas, el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales como la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. Síntomas. Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden incluir articulaciones sensibles a la palpación, calientes e hinchadas, rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la inactividad, cansancio, fiebre y pérdida del apetito. Alrededor del 40% de las personas que padecen artritis reumatoide también experimentan signos y síntomas que no involucran a las articulaciones. La artritis reumatoide puede afectar muchas estructuras no articulares, incluido lo siguiente: piel, ojos, los pulmones, corazón, riñones, glándulas salivales, tejido nervioso, médula ósea, vasos sanguíneos. Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden variar en gravedad e incluso pueden aparecer y desaparecer. Los periodos de mayor actividad de la enfermedad, denominados brotes, se alternan entre periodos de remisión relativa, cuando la hinchazón y el dolor se disipan o desaparecen. Con el paso del tiempo, la artritis reumatoide puede provocar que las articulaciones se deformen y salgan del lugar. Factores de riesgo. Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer artritis reumatoide son: sexo. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar artritis reumatoidea. La edad. La artritis reumatoide se puede producir a cualquier edad, pero más frecuentemente comienza a mediana edad. Antecedentes familiares. Si un familiar padece artritis reumatoide, el riesgo de que padezcas la enfermedad puede ser mayor. Tabaquismo. Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Exposición ambiental. Algunas exposiciones como asbestos o sílice pueden aumentar el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Obesidad. Las personas, especialmente las mujeres de hasta 55 años que tienen sobrepeso o son obesas, pareciera que presentan un mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide.
Complicaciones. La artritis reumatoide aumenta el riesgo de desarrollar osteoporosis, nódulos reumatoides, sequedad en los ojos y la boca, infecciones, composición anormal del cuerpo, síndrome del túnel carpiano, problemas del corazón, enfermedad pulmonar, linfoma. Tratamiento. La artritis reumatoide no tiene cura, pero los estudios clínicos indican que la remisión de los síntomas es más probable cuando el tratamiento comienza temprano con medicamentos conocidos como medicamentos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad. Medicamentos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad. Estos medicamentos pueden retrasar el avance de la artritis reumatoide y evitar que las articulaciones y otros tejidos sufran daños permanentes. Y regresamos con la doctora Alejandro Silva para seguir hablando de artritis reumatoide. Ya vieron en la cápsula, ¿verdad? Como una vez más un repaso de cómo se desarrolla esto y cómo se trata. Vamos a seguir hablando de la condición, de los signos, los síntomas y cómo se trata. Quizás antes de entrar a los signos y síntomas usuales, podemos hablar un poco de ese concepto de lo que es lo que hoy en día conocemos como una artritis reumatoide preclínica, ¿verdad? Sí, y qué bueno que traes el tema porque es algo que está de moda. En los últimos años se ha tratado de estudiar aún más. Y es ese paciente que no tiene muchos síntomas en realidad, pero le hacen exámenes de sangre y encuentran anticuerpos positivos para artritis reumatoide, como es el factor reumatoideo o el CCP, que es la proteína citrulinada, o marcadores de inflamación. Pero tal vez el paciente no tiene realmente clínicamente todos los signos de la condición. Y entonces eso es algo bien difícil, pues como reumatólogo, porque tú entonces te preguntas, ¿trato a este paciente o no lo trato? Pero ¿por qué pasa esto? Y es porque hemos estudiado a través de los años de que estos anticuerpos de artritis reumatoide pueden salir hasta 10 años antes de que la condición se presente. Y eso es lo que es artritis reumatoide preclínica. Y a lo mejor lo que está ahora que podemos tratar de empezar a estudiar es qué cosas podemos hacer para evitar que esos pacientes que tienen esos riesgos de artritis reumatoide no lleguen a desarrollar la condición por completo. Y hay muchos estudios, hay uno en NIH que todavía está corriendo, donde tratan de darle a estos pacientes medicamentos que modulen esa respuesta inmune para ver entonces si esos pacientes no desarrollan la condición a través de los años. Eso es artritis reumatoide preclínica. A ver si se puede abortar ese proceso. Exacto. Y algo que quería aclarar para que todo el mundo entienda bien, cuando hablamos de anticuerpos, hoy en día tenemos mucho más que lo que es el factor reumatoide. Claro. Que no solamente, porque la gente se confunde mucho con esto, no, el tener un factor reumatoideo positivo no es indicativo de la condición. de que tienes artritis reumatoide. Sí. Se necesita más. Ese otro anticuerpo que la doctora menciona, anticuerpos en contra de proteínas citrulinadas, que son proteínas que nosotros tenemos que cambian, ¿verdad? Hay un proceso que se llama citrulinización y al cambiar y se da ese proceso, se crean anticuerpos. Esos anticuerpos son más específicos, pero mucho más que el factor reumatoide. Por lo tanto, si las personas tienen ambos anticuerpos positivos en títulos bastante robustos, ¿verdad? Títulos altos, ahí es que ya el valor predictivo, o sea, podemos predecir que es muy probable que esa persona desarrolle artritis reumatoide, pero uno solo no es suficiente. Y también porque sabemos que hay muchas cosas que te pueden dar falsos positivos. Por ejemplo, el factor reumatoideo puede estar positivo en hepatitis C, en una infección, en tuberculosis, en cáncer. El otro anticuerpo citrulinado también menos común, pero sí puede estar positivo en valores títulos bien bajitos en algunas condiciones como tuberculosis o otras condiciones. Así que por eso es la importancia de también evaluar al paciente clínicamente. Como yo siempre le digo a mis pacientes, yo no trato un laboratorio, yo trato al paciente. Así que, y eso es un tema muy importante porque muchas veces vemos pacientes que le hacen estos laboratorios por fatiga, porque a lo mejor tienen otros síntomas, a lo mejor un poquito menos específicos, le hacen estos laboratorios, salen positivos, entonces el paciente pues cae en crisis, ¿verdad? Sí, y ciertamente es importante que esa evaluación con el reumatólogo para poder ver que clínicamente hay inflamación, hay sinovitis, que es lo que buscamos en pacientes que tienen artritis reumatoide.
A pesar de que, por definición, la inflamación debe ser, como decíamos, simétrica, articulaciones pequeñas, unas cuantas articulaciones envueltas y debe ser persistente porque esto es una condición crónica. A veces en estos pacientes con anticuerpos positivos vemos lo que llamamos un reumatismo palindrómico, que la inflamación viene y va. Y ahí es que empezamos a hablar de una condición quizás preclínica, pero es importante que el paciente no se autodiagnostique, y que busque ser referido para el especialista, para que el reumatólogo pueda evaluar y decidir realmente si tiene la condición, porque el diagnóstico temprano es súper importante. Primero, por lo que decías de que hoy en día estamos tratando de abortar el proceso, pero aún ya cuando tenemos el proceso activo, si es temprano, es mucho... Sí, porque sabemos que en todos los estudios han demostrado que la mayoría de la destrucción de las articulaciones ocurre los primeros 2 años de la condición, hasta en 70% de los pacientes. Así que tú quieres agarrar esa condición los primeros 2 años, ser agresivos, abortar el sistema inmune, para entonces que ese paciente pueda tener mejor futuro, digamos, ¿verdad? Con una mejor calidad de vida. Y llevarlo a la remisión. Que claro, es llevar a la remisión, que realmente no es curar la condición, sino es mantener esa condición dormida, donde el sistema inmune está tranquilo, que no hay inflamación, porque realmente no hay una cura para la condición, pero sí tenemos las herramientas para mantener esa condición dormida. Y los pacientes en donde logramos la remisión logran poder tener una vida completamente normal. Cuando digo normal es como si no tuviesen artritis, ¿ves? Y eso es lo importante de la remisión, que el paciente está en el medicamento adecuado y el diagnóstico se hizo a tiempo, evitamos el daño a esa articulación y podemos mantener a ese paciente funcional como de vuelta a la vida que tenía antes de tener la artritis, ¿verdad? Claro, sí, porque ya a estas alturas del 2022 no queremos ver un paciente con reemplazo de rodilla, no queremos ver un paciente con las manos completamente fusionadas, porque tenemos las herramientas para llegar a ese nivel de remisión. Así que lo que le pedimos a los pacientes y a todas las personas que sospechen o que tengan estos síntomas, ¿verdad?, de inflamación, ese enrojecimiento, hinchazón de las articulaciones persistente, es que vayan y busquen ayuda con su médico primario y que traten de conseguir ese referido para el especialista, porque para que entonces él tenga una evaluación reumatológica adecuada y pueda entonces tener ese diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado a tiempo, que es súper importante. Con la doctora Alejandro seguiremos hablando sobre tratamientos para artritis reumatoide y más adelante queremos que sigan participando de las encuestas que tenemos, ¿verdad?, en las redes sociales de Medicina y Salud Pública con su propia experiencia relacionada a la artritis usando el hashtag expertos en salud. Y de acuerdo con el programa de artritis del CDC, uno de los puntos claves en el manejo de esta enfermedad es la actividad física. Incluso algunos estudios han demostrado que la actividad física disminuye el dolor, mejora el funcionamiento y además retarda la incapacidad en adultos que presentan algún tipo de artritis. Justamente para realizar una rutina de ejercicios dirigida a pacientes con este tipo de afecciones, hoy nos acompaña Alexander Lespierre, entrenador certificado de PECUS Performance Centers, y Belia Martínez, paciente de artritis reumatoide. Bienvenidos ambos. Bueno, muchas gracias. Y vamos a estar haciendo unos ejercicios con que Alexander nos va a demostrar, pero antes de eso quería hablar un poquito con Belia, porque Belia, que nos conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad, Belia? Unos cuantos. Hace muchos años. Es el paciente ideal para hablar de ejercicios porque es muy consistente con su rutina de ejercicio, cosa que es ejemplo, debe ser ejemplo para todos los pacientes, ¿verdad? Porque ella todos los días hace ejercicios, usualmente diario, ejercicios correcto. En el agua, ¿correcto? Ejercicios en el agua.
y la importancia de los ejercicios en el agua, y la han visto en los videos que hemos estado pasando en el programa. La persona que está haciendo ejercicios en el agua es Belia, precisamente. Sí. Es un video que hicimos con ella anteriormente, pero cuéntanos un poquito de cómo te ayuda esa rutina de ejercicios para tu artritis especialmente. Yo comienzo la mañana temprano, generalmente a las 5 de la mañana, me levanto y mi actividad a esa hora no es tan buena. Pero entonces desayuno y me voy directo a la piscina. La piscina tiene una temperatura súper agradable porque tiene calentador, o sea, no vamos a pasar temperaturas distintas que nos afecten en nuestras coyunturas. Nos sentimos súper bien en el agua. Y ahí comienza el día. Estamos una hora haciendo distintos tipos de ejercicios de todo tipo y mi cuerpo se siente súper bien. Yo no tengo dolores normalmente mientras estoy dentro del agua y durante el día que hago actividad física. Si dejo de hacer la actividad física, entonces lo importante del agua es que le quitamos ese efecto de gravedad y por lo tanto se le quita el impacto a la articulación, por lo cual el paciente puede hacer ejercicios para fortalecer sus músculos y hacer acondicionamiento, ¿verdad? Sin lastimarse las articulaciones. ¿Correcto, Alexander? Sí, seguro. Y para el día de hoy, pues yo tenía en mente realizar 3 ejercicios que ayudan específicamente, y son modificaciones de unos ejercicios bastante estándar, como por ejemplo el primer ejercicio sería la sentadilla, que no todo el mundo puede hacer una sentadilla normal, pero realmente lo que no saben es que hay modificaciones sencillas que todo el mundo puede realizar. El primer ejercicio sería, pues, sentadilla. Tú simplemente te sientas en la silla y es pararse. Tan sencillo como eso. Y te vuelves a sentar y te vuelves a parar. ¿Qué estamos trabajando ahí? Estamos trabajando los músculos de los quads, los muslos, básicamente. Y realmente es un ejercicio funcional porque también trabajas glúteos, también trabajas hamstring, trabajas realmente un grupo de músculos que ayudan mucho con las coyunturas y a fortalecer. Importante de este ejercicio, ¿verdad? Que es lo que mucha gente también en las sentadillas o llaman squats, que a pesar de que quizás están acostumbrados a verlo con pesas, ¿verdad? Haciendo este tipo de movimientos, claro. Pero no, nada más que de levantarse, pero quizás el que está oyendo esto piensa, levantarnos nada más, no es que hay que hacer unas cuantas repeticiones, ¿verdad? Exacto. ¿Cuántas? Podrían organizar su rutina comenzando 3 sets depende de la persona, pues 8 a 10 repeticiones, pero obviamente eso depende de la resistencia o la capacidad de la persona. Hasta donde la persona pueda. Exactamente. Y lo otro que a veces se recomienda es poner una silla al frente. Sí, si la persona no se puede levantar sola y impulsarse con la silla, claro. La cosa es trabajar esto. Y lo importante es que para los pacientes que tienen problemas de rodilla, en especial, este músculo, los cuádriceps acá, al estar fortalecidos, ayudan a que ocurra menos impacto a la rodilla, por lo tanto alivian el dolor. Correcto. ¿Verdad? Sí. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Pues el segundo que tengo en mente, en la comunidad de ejercicio le llamamos un good morning o un buenos días, que simplemente te paras derecho y manteniendo la espalda derecha vas a simplemente doblar un poco las rodillas, estirar hacia el frente y luego subes de nuevo. Entonces eso funciona para estirar los hamstrings, fortalecerlos a la misma vez y también trabajar glúteos y espalda baja. Aquí estamos trabajando glúteos, espalda baja, y eso lo vamos a hacer ¿cuántas veces también? Eso lo mismo, hacemos 3 sets de 8 a 10 repeticiones. 3 sets, 8 a 10 repeticiones. Exacto. Correcto. Sí. ¿Qué otro ejercicio tienes para nosotros, Alexander? Ok, pues el tercer ejercicio que tengo en mente es, va a buscar una pared o algo que te ayude a mantener tu balance, simplemente te vas a recostar de ella y luego vas a subir una pierna y la vas a bajar. Vamos a hacer eso varias veces también, lo mismo, 3 sets a 8 a 10 repeticiones en cada pierna. Obviamente, pues, también buscando la resistencia y cuánto puede aguantar la persona. Y estamos trabajando resistencia y estamos trabajando balance, que es importante balance, también. Sí. ¿Verdad? Porque también al tener dolor, se pierde masa muscular y al perder masa muscular perdemos balance. Sí. Una meta sería poder hacer eso sin la pared. Claro, porque ahí básicamente ya estás dominando el balance. Pero lo ideal es empezar con la pared. Exactamente. Igual 3 sets, 8 repeticiones podría ser suficiente, sí, ¿verdad? Para poder hacer eso, que son los mismos ejercicios que hace Belia en el agua, correcto. Sí. Pero el agua ayuda también a desarrollar el balance, correcto, sin poner la presión, ¿verdad? O ese impacto que pueda afectar una articulación.
recordando siempre que las articulaciones hinchadas o lastimadas hay que descansarlas. Claro. Correcto. Siempre. Y cuando el dolor ya sea algo crónico y no sea agudo y no esté hinchado o inflamada, entonces podemos hacer más ejercicios. Y agradecemos a Alex y a Belia por acompañarnos y hacernos parte de esta experiencia que es tan importante. Recuerden que a todos que nos pueden seguir y compartir su historia a través de las redes sociales y participar de la pregunta de la semana, ¿cuál es la mejor manera de controlar artritis reumatoide? En nuestro Facebook encontrarás las respuestas y podrás ser parte de la gran comunidad virtual y, por supuesto, también de expertos en salud. Por ahora nos vamos a una pausa, pero no te muevas porque al regreso hablaremos más sobre tratamientos actuales para la artritis reumatoide. Tus articulaciones tratan de decirte algo. La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad. Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com. Auspiciado por AbbVie. Y regresamos a Expertos en Salud y continuamos en compañía de la doctora Paloma Alejandro, que ha estado con nosotros durante el programa de hoy para seguir hablando sobre artritis reumatoide. Me complace ver los comentarios de las redes que estamos pasando de ustedes que están envueltos con nosotros en el programa y la semana anterior haciendo sus comentarios, y me gusta ver que ya entienden bien lo importante del tratamiento adecuado y a tiempo, ¿verdad? Ese diagnóstico a tiempo que hemos seguido diciendo una y otra vez más lo importante que es, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando con la doctora sobre artritis reumatoide un poquito más. Ahora vamos a hablar habíamos discutido un poco sobre osteoartritis y artritis reumatoide. Hay una gráfica que vamos a estar presentando sobre osteoartritis y artritis reumatoide para poder quizás hablarlo de forma un poquito más específica, ¿verdad? En el lado de la doctora van a ver artritis reumatoide, quizás le puedas explicar a ellos un poco las cosas que afecta, ¿verdad? Sí, bueno, mayormente, como pueden ver en el lado de artritis reumatoide, van a ver que tiende a afectar las articulaciones pequeñas como lo son las muñecas, las manos, los pies, pero también puede afectar articulaciones grandes como lo son las rodillas y los hombros, que probablemente se tienden a ver luego de varios años de la condición, y es lo más importante porque, como vuelvo a decir, la clínica es lo más que nos dice qué tipo de artritis tiene el paciente, y por eso la enfatizo todo el tiempo en el examen físico. Esa localización que no sabemos exactamente por qué ocurre, pero sí sabemos que la localización es bien importante, así que esas articulaciones pequeñas en las manos... que son los nudillos, especialmente los más cercanos a la muñeca. Exacto. Y la muñeca son más comunes en artritis reumatoide que en osteoartritis o en osteoartrosis, ¿verdad? Y sin embargo en osteoartrosis, que estamos hablando de otra cosa, como decíamos anteriormente, de desgaste de tejido, ¿verdad? De ese cartílago que se desgasta, de esa articulación que va perdiendo, ¿verdad? Ese cojín que tiene entre un hueso y otro, y que afecta a otras áreas como lo es la columna vertebral, cosa que no vemos afectada en artritis reumatoide, ¿verdad? Y articulaciones grandes, aunque pueden ser articulaciones pequeñas también, pero articulaciones grandes como cadera, los dedos en las manos también. La diferencia es que en osteoartritis o osteoartrosis el envolvimiento es mayor en las distales, en las articulaciones bien pequeñitas, y como decíamos anteriormente, en artritis reumatoide un poco más en estos nudillos acá, cerca de la muñeca y la muñeca,
y usualmente, ¿verdad? Como seguimos diciendo, de forma simétrica. Pero bien importante quizás la columna, porque la columna no es algo que no vemos que está envuelto en pacientes con artritis reumatoide porque no hay sinovio, esa membrana que recubre la articulación, que es lo que ataca el sistema inmune. Que es el cartílago, claro, y por esa razón es que a lo mejor no, bueno, no a lo mejor, sino no vemos la condición afectando las lumbares, las torácicas, aunque sí puede pasar en las cervicales, la condición sí te puede afectar en la columna cervical, cerca del cráneo, en las primeras 2 cervicales, pero es bien raro y se ve mucho en pacientes que a lo mejor no llevan que no están en tratamiento. Quizás después de esto podemos hablar ya de lleno de artritis reumatoide porque nos queda hablar de tratamiento. Sí, muy importante. Y también tenemos una gráfica acá para explicarles un poco sobre el tratamiento. Y bueno, quizás antes del tratamiento, ya que tenemos esta gráfica, hablar de las complicaciones, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que lo más importante es enfatizar en qué pasa con ese hueso de estos pacientes. Y lo más común es que les dé osteoporosis, donde básicamente el hueso pierde densidad ósea, ¿ok? Y pues estos pacientes tienden a tener más riesgos de fractura, de fragilidad de cadera. También puede afectar los ojos. Estos pacientes pueden tener resequedad de los ojos de la boca, donde las glándulas salivares están inflamadas, no producen muchas lágrimas ni saliva. Aumento de infecciones realmente es algo que ya no vemos mucho, pero sí se puede ver si están en tratamiento inmunosupresor, aunque siempre hacemos un buen trabajo para evitar eso. Y otras cosas cardíacas que a lo mejor no se le da mucha importancia, pero es bien importante que saber que tener esta condición te da un riesgo cardiovascular más alto, igual que diabetes, donde sí puedes tener problemas de las coronarias y pues es lo más común. De hecho, podría decir que los pacientes mueren no de la condición, como quien dice, sino de complicaciones cardíacas. Y enfermedad pulmonar, que no es tan común porque estamos tratando a los pacientes, pero sí podemos tener inflamación de los pulmones, lo que se llama enfermedad del pulmón intersticial, donde esas mismas células están atacando tu pulmón. Igual el pulmón, que quizás, como mencionas, no es tan común, y la razón por la cual quizás no la vemos más comúnmente es porque Estamos tratando al paciente más temprano y evitamos ese desarrollo porque todas estas cosas como los problemas cardiovasculares, los problemas de pulmón son consecuencias de esa inflamación consistente, persistente, día a día, sin control. Y por eso es importante recalcar no solamente el diagnóstico temprano, sino el tratamiento adecuado para que podamos detener esa inflamación y no permite entonces que tengamos consecuencias cardiovasculares, consecuencias en el pulmón, ojos y otros sistemas, ¿verdad? Vasculatura en general, ciertamente. Y ya con eso quizás, hablando de medicamentos, porque ya los medicamentos se convierten en algo importantísimo para poder prevenir el desarrollo de esto, y aquí tenemos una gráfica sobre las categorías grandes, ¿verdad?, de medicamentos que usamos para artritis reumatoide, que afortunadamente tenemos muchas opciones hoy en día. Sí, bueno, siempre ponen los antiinflamatorios primero, pero es algo que no nos encanta utilizar todo el tiempo porque afecta a los riñones y tienes otros riesgos, así que sí se pueden utilizar de rescate cuando tienes un día con mucho dolor. Y ahí nos referimos a antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad?, sacando al lado la cortisona o los corticosteroides. Claro, sí. Ahí estamos hablando de los que nosotros le llamamos NSAIDs, que en muchos países en Latinoamérica se le llama AINES, ¿verdad?, antiinflamatorios no esteroidales. Bueno saberlo. Que muchas veces son sin receta. Es importante que los pacientes no se automediquen, ¿verdad? Se pueden usar de inicio, pero no, es algo de lo cual nosotros queremos movernos rápidamente. Sí, ¿no? Y que se utiliza de rescate, pero no es el tratamiento de la condición. Lo próximo son las esteroides, que es la prednisona, la cortisona por boca, que es lo que se utiliza para manejar la condición en los momentos agudos de inflamación. También no nos gusta utilizar este medicamento a largo plazo porque tienen riesgo de osteoporosis, glaucoma, te sube la presión, te da riesgo de diabetes. Y lo más que utilizamos son los medicamentos antirreumáticos modificadores, los DMARDs, metotrexato, araba, plaquenil, donde estos medicamentos sí son el medicamento principal, donde tratamos de manejar la condición a nivel del sistema inmune, inmunosuprimiéndolo. Y ese mayormente es lo que nos gusta, ese es el primer tratamiento de nosotros. Esa es la base, ¿verdad? Muchas veces, y ahí se le puede añadir
hazlo como un agente biológico que hoy en día se ha vuelto parte esencial del tratamiento. Pero antes de hablar más sobre estos tratamientos biológicos, los invito a que veamos esta siguiente cápsula sobre cómo funcionan en nuestro cuerpo y ya volvemos con más. ¿Cómo actúan los tratamientos biológicos en el cuerpo? Los tratamientos biológicos son un tipo de medicamentos sistémicos creados mediante técnicas de biología molecular y que se parecen a proteínas humanas, concretamente a las inmunoglobulinas o anticuerpos. Gracias a la investigación científica se ha logrado una mayor comprensión de las bases biológicas de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. Estas investigaciones han permitido desarrollar tratamientos dirigidos a modificar mecanismos muy concretos que se encuentran alterados en el funcionamiento de las células humanas que provocan la enfermedad. Este tipo de tratamientos dirigidos de manera específica a las células son los fármacos o medicamentos biológicos, que son conocidos así porque no son sintetizados mediante un proceso químico. Las ventajas de los tratamientos biológicos es que provocan menos daños a las células sanas que los tratamientos tradicionales. Una de sus desventajas es que probablemente solo son efectivos en las personas que sufran una alteración en una proteína determinada o en el mecanismo específico al que está dirigido el tratamiento. Más de 350 millones de pacientes de todo el mundo se han beneficiado de los tratamientos biológicos. Estos medicamentos ayudan a tratar o prevenir muchas enfermedades graves, como el cáncer, ataque al corazón, accidentes cerebrovasculares, etc. Seguimos aquí hablando de artritis reumatoide con la doctora Alejandro. Ya vieron la cápsula de medicamentos biológicos y es quizás lo más importante que tenemos hoy en día para lograr controlar la condición y para lograr esa remisión que es tan importante. Pero cuando hablamos de medicamentos biológicos tenemos muchísimos, ¿verdad? Tenemos muchos distintos tipos que trabajan de muchas formas y todavía más medicamentos sintéticos o comprimidos o tabletas que también trabajan en una parte específica del sistema inmune, como lo hacen los biológicos, que nos ayudan también a controlar esto, ¿verdad? Quizás podríamos mencionar algunos de los mecanismos de acción de estos biológicos. Sí, bueno, pues los biológicos, que es los tratamientos lo más avanzado en la ciencia, lo último, como yo digo, donde, sin hablar de marcas ni nada, donde estos medicamentos, por ejemplo, pueden, uno de ellos atacar las células B del sistema inmune y bloquearlas. Otros medicamentos atacan las células T o otros medicamentos bajan unas interleuquinas o citoquinas de inflamación, que son las que se ven más en la artritis reumatoide. ¿Pero por qué son biológicos? Porque son medicamentos humanamente hechos en forma de un anticuerpo que, sin no ir muchos detalles científicos, atacan esas células específicas y las bloquean. Y por eso es que se llama un tratamiento biológico. Lo importante que ha traído este tipo de tratamiento es, primero, que son sumamente efectivos. Y específicos, diría. Y específicos. Y la especificidad lo que hace es que entonces hace que el medicamento no solamente sea bueno, sino que tenga menos efectos secundarios. Más seguro. Y eso es lo que muchas personas a lo mejor piensan, estoy en un biológico, no lo quiero utilizar porque me va a dar cáncer, me va a dar una infección, pero la realidad de la vida es que cada año nos damos cuenta que estos medicamentos son sumamente seguros. El riesgo de cáncer es menos de un 2% y al ser tan y tan específicos, los efectos secundarios son mínimos. Y ya hoy en día entonces también tenemos, como mencionaba, medicamentos sintéticos que no son proteínas biológicas, ¿verdad? No es un anticuerpo, no es una proteína, pero una tableta que también bloquea una célula específica en el sistema inmune. Una célula inflamatoria específica o citoquina en el sistema inmune, y lo mejor es que son tabletas, porque me gusta la opción porque pues tenemos muchos pacientes jóvenes y es una buena opción para ellos. Así es, doctora. Y a ti que nos estás viendo, te recuerdo que en las diferentes redes sociales de la Revista de Medicina y Salud Pública encontrarás más información sobre artritis reumatoide y otras afecciones reumáticas. Cuéntanos tu experiencia en Facebook y participa de la encuesta de la semana respondiendo a nuestra pregunta: ¿cuál es la mejor manera de controlar la artritis reumatoide? Y a propósito de nuestra pregunta, ¿sabes cómo aconsejan adaptarse a la artritis reumatoide? Si no lo sabes, te invito a ver la siguiente nota que nuestro periodista Sergio Ortiz ha preparado al respecto, y ya volvemos con la doctora Alejandro para la sección Tus expertos responden.
Saludos, doctor. Según cálculos de la OMS, la artritis reumatoide afecta entre el 1 y el 1.5% de la población a nivel mundial. Además, en Latinoamérica, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, hay 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de las enfermedades reumáticas. Actualmente existen más de 100 tipos de artritis e enfermedades asociadas. Entre las más comunes están la artritis reumatoide, la espondiloartritis y la artritis psoriásica. Si el diagnóstico se realiza en los primeros 6 meses de los síntomas, se puede evitar hasta en un 80% el daño estructural en las articulaciones, además de mantenerlas libres de signos y síntomas. Cabe recordar que para poder controlar esta enfermedad, debe mantenerse en movimiento, reducir el peso corporal y, por supuesto, mantener una dieta balanceada. Por el momento es todo, volvemos al estudio con nuestros expertos en salud. Tus articulaciones tratan de decirte algo. La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad. Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com, auspiciado por AbbVie. Y regresamos, expertos en salud, recordándote que nos envíes tus preguntas usando el hashtag expertos en salud. Y ahora seguimos con nuestra experta invitada, la doctora Paloma Alejandro, reumatóloga. Doctora, aquí estamos para resolver algunas preguntas de nuestra audiencia que nos envían a través de las redes de la revista de Medicina y Salud Pública sobre artritis reumatoide. ¿Estamos listos? Lista. Ok, iniciamos. Esta primera pregunta nos la hace llegar Mariana desde Venezuela y nos pregunta lo siguiente. Mariana nos dice, tengo 34 años, fui diagnosticada con artritis reumatoide luego de mi segundo embarazo. ¿Quedaré inválida en unos años? Bueno, falso. Eso no es verdad. Como hemos dicho, con tratamiento todo es posible, así que no. La realidad es que no hay ninguna circunstancia que lleve a la incapacidad, a menos que sea la falta de tratamiento correcto, ciertamente, o que el paciente no responda. La segunda pregunta nos llega desde Miami, nos la hace Audrey y nos pregunta, ¿es cierto que el frío puede agravar la artritis reumatoide? Falso. No, eso es un mito. No va a agravar la artritis reumatoide, a lo mejor se sienten un poco mal, pero no es que va a agravar la artritis reumatoide, así que falso. Y desde acá, de Puerto Rico, Dora nos pregunta, ¿es cierto que hay que tener pausas y no tomar medicamentos contra la artritis reumatoide por largo tiempo o el cuerpo podría acostumbrarse a ellos? Me imagino que ella lo que quiere preguntar es si el cuerpo se acostumbra a un medicamento que usemos por mucho tiempo. Y eso es una pregunta tricky porque yo diría que es falso, pero a lo mejor podemos decir que sí, puede ser que el medicamento deje de funcionar después de un cierto tiempo porque el cuerpo empieza a crear anticuerpos en contra del medicamento, pero no es lo regular que pase. No es lo usual, pero por eso le damos siempre la bienvenida a más opciones de tratamiento, porque sí un medicamento podría dejar de funcionar, pero las razones son muchas, ¿verdad? No es necesariamente la cantidad de tiempo que el paciente lo use. Y Cristian nos pregunta, ¿es cierto que una vez perdida la capacidad de caminar por artritis reumatoide, nunca más es posible recuperarla sin cirugía? Me atrevo a decir falso, pero ¿por qué lo digo? Porque, bueno, déjame borrar esto aquí. Porque si es que ya la coyuntura está completamente dañada, pues sí, hay que utilizar cirugía, pero si es que no puedes caminar porque has perdido masa muscular o estás débil, creo que es falso, porque sí, con terapia física puedes volver a caminar. Ciertamente, si ya el daño del hueso es permanente, pues ciertamente no se puede hacer nada más, pero muchas veces no se puede caminar porque hay dolor e inflamación y eso sí se puede resolver. Y por último, Rosen desde Orlando nos pregunta, ¿es cierto que los baños de hielo reducen el daño en las coyunturas por artritis reumatoide? Falso. Creo que hoy todo fue falso. No, realmente no.
no está comprobado, nunca he escuchado de eso, así que no tiene nada que ver con... Y la realidad quizás eso viene un poco de esta técnica que se usa de frío después de ejercicio intenso o de inflamación aguda por una lesión, que no es lo mismo que ocurre con la artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide la inflamación es crónica, ¿verdad? Y no necesariamente va a responder a eso. Agradecemos a la doctora Alejandro por su valiosa compañía y a todos los que nos enviaron sus dudas. Les recordamos que pueden seguir participando en nuestras redes sociales acerca del tema del día y dejarnos más dudas al respecto a otros temas en todas nuestras redes sociales usando el hashtag expertos en salud. Y existen grandes mitos alrededor de la alimentación y su papel o influencia en la artritis reumatoide. Algunos afirman que no se debe comer tomate o que el agua con gas, incluso algunos refrescos de soda, ayudan a mejorar los síntomas. Lo cierto es que, como en todas las condiciones reumáticas, la dieta es una parte clave del manejo y tratamiento de nuestros pacientes. Por eso, para hablar de alimentos, de dietas, de nutrición y cómo cuidar nuestra salud digestiva, recibimos nuevamente, como es de costumbre, a Wanda González, nuestra nutricionista dietista. Hola, Wanda. Saludos, doctor. Muy buen día. ¿Y qué vamos a hablar, qué vamos a hacer hoy? Porque vamos a hacer algo un poquito distinto, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de incorporar todos esos alimentos que son antiinflamatorios, como usted mencionó, que son necesarios dentro de esta dieta para los pacientes con condiciones de artritis reumatoidea, y es porque se ha encontrado que los alimentos antiinflamatorios ayudan a disminuir quizás los síntomas que pudiesen ser secundarios a la condición. Así que aquí tenemos una variedad de alimentos que posiblemente podemos encontrar en nuestras casas y una receta que es de fácil preparación y de consumo pues para todos. Así que vamos a estar aquí. Tenemos, por ejemplo... Y esto va de acuerdo a lo que, o es una receta que podría muy bien caer en lo que llamamos una dieta mediterránea, ¿correcto? Exacto. Vamos a tratar de hacer un tipo de ensalada dentro de la dieta mediterránea. En el caso de la artritis reumatoidea, igual de condiciones que sean inflamatorias, la dieta mediterránea se ha encontrado que tiene un impacto positivo en el manejo de síntomas, y es porque es una dieta que se enfoca en lo que es el consumo de las frutas, los vegetales, los cereales integrales, los ácidos grasos omega 3, las nueces, y limita el consumo quizás de las proteínas y elimina totalmente de la dieta todos esos alimentos procesados o alimentos que pudiesen desencadenar procesos de inflamación. Alimentos procesados, es importante seguir recordando eso, ¿verdad? ¿Cómo empezamos con esta ensalada, Wanda? Sí, aquí tenemos de base espinaca. Usted, por ejemplo, en su casa puede utilizar cualquier otro tipo de ensalada. Tratamos de que los vegetales sean de color verde intenso o colores intensos. No sé si la podemos... En el caso de las espinacas, son ricas en vitamina E. La vitamina E es un potencial antioxidante, así que pues se ha encontrado que tiene propiedades antiinflamatorias. A esta ensalada vamos a añadirle diferentes tipos de ingredientes. Hoy vamos a estar utilizando el quinoa. El quinoa es un tipo de cereal que es alto en fibra, así que dentro de la fibra, ¿verdad?, nos ayuda, nos aporta todas esas ácidos grasos que son antiinflamatorios, aporta todo lo que son las vitaminas del complejo B. Así que ustedes pueden añadirla como parte de base para su ensalada. Junto con esto tenemos las fuentes de proteína que vienen también de origen vegetal. Dentro de la dieta mediterránea tratamos de limitar lo que es el consumo quizás de proteínas de origen animal, así que quizás los granos pueden ser una alternativa. Son ricos en proteínas y son ricos también, ¿verdad? Son bajitos en grasa y son altos en fibra, así que pudiésemos también incorporarlo. Y para la gente que no está acostumbrada el quinoa con los garbanzos es casi como un arrocito con garbanzos, ¿verdad? En términos de textura, de cómo se siente cuando uno lo está comiendo. Así que ya
Ya Wanda ha puesto, aparte de la base que es la espinaca, que es muy nutritiva, tenemos quinoa y tenemos garbanzos, ¿verdad? Los garbanzos. ¿Qué más van en esta ensalada? Adicional a eso, le añadimos lo que son pimientitos de colores. Estos pimientitos nos aportan vitamina A, vitamina C, que también son potenciales antiinflamatorios y son antioxidantes que nos ayudan. Tenemos también lo que son las aceitunas, ¿verdad? Son ricas en ácidos grasos omega 3, que también pues tienen un potencial antiinflamatorio. Y dentro de la dieta mediterránea tratamos de aumentar el consumo de los ácidos grasos omega 3. Como condimentos pudiésemos utilizar lo que es el cilantro, también pudiésemos utilizar un poquito de orégano. En el caso de los pacientes pudiesen también optar por realizar sus propias vinagretas. En vez de quizás utilizar estos aderezos comerciales que son cremosos, estos son aderezos que tienden a ser altos en grasas saturadas y eso genera procesos de inflamación. Así que podemos mezclar todas las especias con un poquito de aceite de oliva extra virgen, un poquito de vinagre balsámico y eso ahí pues tenemos el aderezo para nuestras ensaladas. Y para la gente que quizás no le gusta un aderezo que es más clásico, ¿verdad? De una vinagreta o un vinagre con aceite, quizás ese también se le puede incorporar algún jugo, ¿verdad? Una fruta, el zumo de alguna fruta. El zumo de limón o el zumo de naranja puede ser una alternativa. Y dije jugo, pero jugos, ¿verdad? Naturales, sin azúcar añadida. Hacemos el zumo, no sería, ¿verdad?, el jugo como tal. Tenemos también lo que es la cebolla, que también es, ¿verdad?, es antiinflamatoria y pudiésemos utilizarla para que le dé sabor a nuestros productos. Y tenemos los tomates. En el caso de los tomates, sí se ha identificado... Que eso es controversial. Que ha sido controversial. Lo que es el tomate, al igual que la berenjena, se ha evaluado que pudiese ser algún tipo de desencadenante en algunos síntomas, pero no hay algo que sustente que así sea. Así que en ese caso la recomendación es que el paciente monitoree los síntomas una vez lo esté utilizando y ver cómo lo, ¿verdad? Como hemos hablado muchas veces, siempre le recomendamos a todo el mundo que estén muy atentos a cómo su cuerpo responde, ¿verdad? Luego de ingerir algunas cosas. Lo del tomate ciertamente ha ido por ciclos, en algunas ocasiones se ha dicho que no es bueno, en otras ocasiones que sí. Lo importante es que estemos conscientes de cómo nos sentimos después de y especialmente al otro día, pero ciertamente se puede incorporar. Sí. ¿Qué más? Tenemos aquí un quesito feta. En el caso de los lácteos, si los fuésemos a utilizar, la recomendación principal es tratar de que sean reducidos o libres de grasa. Así que vamos a tratar de, si vamos a añadir algún tipo de lácteo, el lácteo nos aporta vitamina D, nos aporta calcio, que son pues necesarios también en nuestros procesos también de nuestra salud ósea y en procesos antiinflamatorios, además de que la vitamina D también tiene un rol en lo que es el sistema inmunológico. Así que adicional a esto, vamos entonces a tratar de añadirle lo que va a ser ese aderezo o ese condimento para esta ensalada y vamos a utilizar el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva nos aporta, como les mencioné, lo que es el ácido graso omega 3, también es antiinflamatorio, así que es importante que sea lo que preferamos, puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de aguacate, algún tipo de aceite que sea de origen vegetal. Y vamos a añadirle un toquecito de vinagre balsámico y una vez ya estén todos nuestros ingredientes, nosotros entonces vamos con alguna espátula o algún tipo de envase, de utensilio, vamos entonces a mezclar todos nuestros ingredientes. Esta ensalada es bien versátil, podemos comerla solita o podemos acompañarla con un filete de pescado. Dentro de la recomendación de la dieta mediterránea es tratar de aumentar el consumo de pescados, principalmente estos pescados grasos que son el salmón, tenemos las sardinas, tenemos el atún y quizás pues reducir otras fuentes de proteína de origen animal. Y ya con eso, como ven, tenemos una comida muy completa de por sí sola, pero como bien dice Wanda, podemos añadirle alguna proteína, ¿verdad? Y hacerla todavía una comida quizás un poquito más sustanciosa. Esta receta quizás la podemos poner luego en las redes de Medicina y Salud Pública para que la gente la pueda hacer porque es muy sencilla. Así que gracias nuevamente, Wanda, por estar con nosotros y por toda esta valiosa información. Ahora nos vamos a una pausa, pero recuerden seguir comentando en nuestras redes sociales y no se muevan porque al regreso hablamos sobre artritis reumatoide en niños o artritis idiopática juvenil.
Tus articulaciones tratan de decirte algo. La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad. Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com. Auspiciado por AbbVie. Y regresamos a Expertos en Salud para hablar de un tema muy importante, la artritis idiopática juvenil. Usualmente se ha ligado erróneamente a la artritis reumatoide como un signo de envejecimiento. Sin embargo, es todo lo contrario y existe un tipo de artritis reumatoide que afecta a niños y jóvenes, incluso a los 16 años o antes, ciertamente, ¿verdad? Y de acuerdo con el Colegio Americano de Reumatología, cerca de entre 1,000 niños desarrolla algún tipo de artritis crónica y aproximadamente existen 300,000 niños con artritis diagnosticada en Estados Unidos. Sin embargo, para profundizar más sobre este tipo de afección en niños y jóvenes, nos acompaña la doctora Elibeth Zambrana, reconocida reumatóloga pediátrica. Saludos, doctora, bienvenida. Saludos, gracias por la invitación. Quizás podemos empezar, ¿verdad? Explicándoles bien a todos los que nos escuchan y que nos ven lo que es la artritis idiopática juvenil, ¿verdad? Sí, la artritis idiopática juvenil es, o como bien habían dicho, ocurre en niños de 16 años o menos, ¿verdad? Para ser categorizada como juvenil. Tiene que haber evidencia de inflamación de las articulaciones o limitación en el arco de movimiento de las articulaciones en combinación con dolor en el arco de movimiento por 6 semanas o más y excluir otras posibles causas de inflamación de las articulaciones como sería algún tipo de trauma, alguna fractura o algún proceso transitorio secundario a alguna infección. Y la artritis idiopática juvenil se categoriza, ¿verdad? De distintas formas, pasioarticular, poliarticular, Eso sistémica. es correcto, tenemos distintos subtipos dependiendo de la cantidad de articulaciones afectadas y dependiendo de la serología, los anticuerpos que tenemos presentes. Tenemos, por ejemplo, la sistémica que se caracteriza por una erupción en la piel que puede ser evanescente, o sea, que puede ser que se va en cuestión de segundos y reaparece en otras áreas. Caracterizada por fiebre que ocurre diariamente en ciertos periodos específicos del día, asociado a posibles envolvimientos sistémicos como sería envolvimiento, además de las articulaciones, envolvimiento de otros órganos internos como inflamación de los nódulos linfáticos, inflamación del hígado, del vaso. Pero entonces también tenemos otros subtipos como sería el pausioarticular o antes conocida como oligoarticular, en donde tenemos 4 articulaciones o más afectadas y dependiendo en los próximos 6 meses si continúa solamente 4 o si se añaden otras articulaciones en el cuerpo afectadas, pues entonces la conocemos si es extendida o no es extendida. Tenemos el subtipo poliarticular en que tú puedes tener presencia del factor reumatoideo y si es factor reumatoideo positivo, factor reumatoideo negativo y eso pues nos da unos indicios de cómo esta artritis se ha de comportar y las decisiones terapéuticas que hemos de tomar a largo plazo como reumatólogos. También tenemos las asociadas a entesitis, que son estas áreas del tendón donde el tendón se une en el hueso y se pueden inflamar esas áreas, afectan ciertas articulaciones como la espalda baja. Y también podemos tener pues las que no están diferenciadas, que pueden ser asociadas, ¿verdad? Las que no caen en ninguno de los subtipos, que pueden eventualmente desarrollarse como condiciones asociadas a problemas, inflamación de intestinos o que tengan problemas de psoriasis, que ya sería un subtipo aparte.
Y cuando hablamos de signos y síntomas, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a esos jovencitos, a esos niños, adolescentes y especialmente a los papás, ¿verdad? ¿Qué síntomas buscar, a qué cosas estar pendientes para buscarle ayuda a estos niños? Pues es bien importante cuando se tiene inflamación en esas primeras horas de la mañana, cuando tienes 30 minutos o más que esa articulación no la puedes mover bien. No necesariamente tienes que tener una inflamación evidente, pero tienes problemas en la movilidad, pues una banderita roja que tenemos en estos niños. En casos de niños más pequeños que tienden a quejarse menos, pues en esos niños quizás el niño deja de hacer una actividad que antes hacía. Antes cogía una taza, antes abría una puerta. Acuérdense que los niños tienen distintas etapas de desarrollo y pueden hacer ciertas cosas dependiendo de su edad. Pues si había adquirido esa habilidad de hacer X o Y actividad y ya no la puede hacer, pues es una banderita roja. También si es un niño que disfrutaba antes de correr mucha bicicleta y ahora pues ya no quiere hacerlo, pero no se está quejando, quizás una banderita roja de ver qué está pasando con ese niño. Hemos estado hablando durante el programa de hoy, en adultos especialmente, de todos los tratamientos disponibles que tenemos hoy en día, ¿verdad? De modificadores de la condición, biológicos. ¿Aplica esto mismo a los niños? Sí, nosotros hoy día, gracias a Dios, tenemos un armamento gigantesco de medicamentos que no teníamos hace 20 años, que eso tiene un impacto muy positivo en nuestros niños, ya que cada vez menos vemos estas articulaciones con unos daños crónicos irreversibles. La línea básicamente de tratamiento es bien parecida a la de los adultos, donde tenemos pues unos tratamientos de primera línea, los empezamos en sus antiinflamatorios no esteroidales, tenemos los medicamentos modificadores de condición, dependiendo del paciente, pues uno le puede dar quizás. Hay pacientes con pocas articulaciones, quizás usted pueda hacer una inyección de esteroides intraarticular, pero también entonces tenemos muchos medicamentos conocidos como biológicos, que son los medicamentos que más bien modulan el sistema inmunológico y asemejan ciertas moléculas que tenemos en el componente de inflamación. Y esta, pues, aunque tenemos muchas ya aprobadas para niños, no todas las que están aprobadas en adultos están aprobadas para niños. Por lo general, las aprobaciones ocurren primero en adultos y luego, según sepamos el perfil de seguridad y se generen otros estudios que involucren niños, pues entonces ahí es que se aprueban usualmente los medicamentos en la población pediátrica. Agradecemos a la doctora por tan importante información. No, desafortunadamente no nos queda muchísimo tiempo ya, pero los exhortamos a que a todos los que nos escuchan y nos ven, que sean parte de la comunidad virtual de la revista de Medicina y Salud Pública, para que puedan seguir orientándose, educándose sobre estos temas. Y a ti te recuerdo que estamos en todas las redes sociales y también en www.medicinaysaludpublica.com. Además, si participas usando el hashtag Expertos en Salud, podrás salir en nuestro programa. Con esto ya llegamos al final de esta edición, agradeciendo a todos nuestros invitados y recordándote que en Expertos en Salud queremos darte las herramientas para mejorar tu propia salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan. Te recuerdo que la educación, la perseverancia y el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y lo más importante, mantente positivo.